Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de capacitación técnica en ajedrez dirigida a todos los docentes que se encuentran dando clases de ajedrez a niños en su fase inicial y también, ¿por qué no?, a aquellos niños que ya tienen ciertos conocimientos de ajedrez e incluso participan en ciertas competencias. Bien, la clase de hoy vamos a ver un ABC de todas las aperturas, bueno, no diría todas porque hay muchísimas, pero de algunas principales que son importantes de tener en cuenta siempre cuando trabajamos con los chicos y que podemos incluso enseñarlas, incluso nosotros mismos poder comenzar a entenderlas un poco más. Si bien ya hemos visto algunas, sobre todo hemos estado hablando de la defensa de los dos caballos, de la apertura italiana, vamos a refrescar estas ideas y vamos a agregar nuevas propuestas también que se pueden utilizar cuando damos clases. Está más orientado, bien, seguramente ya para cuando los chicos ya saben mover bien las piezas, ya saben, han ya comprendido lo que es el tema del control del centro, del desarrollo de las piezas menores, la protección del rey. Y claro, necesitamos enseñar algo más al niño y necesitamos también estar en condiciones de poder hacerlo. Por ello es muy importante siempre para el profesor de ajedrez que esté continuamente capacitándose y adquiriendo nuevos conocimientos. Bien, vamos a entrar en posiciones típicas, por ejemplo, de lo que he traído hoy, que es, por ejemplo, la apertura de peón rey. Vamos a hablar de aperturas abiertas, ¿sí?, que son aquellas que inician con las jugadas E4 por parte de blancas y la respuesta de negras es E5. A todas estas aperturas las denominaremos, se denominan en el ajedrez aperturas abiertas. Es muy importante tener todos los conceptos, trabajar sobre estas aperturas a fin de que el niño comprenda lo importante que es el desarrollo de las piezas y sobre todo que estas piezas se desarrollen armónicamente. Bien, caballo F3, existen otras jugadas que ahora vamos a entrar, pero vamos a ver lo que habíamos visto. Esto, caballo F3, caballo C6, eran las dos jugadas típicas, ¿no?, que vimos. ¿Por qué se estudian estas aperturas? También algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué? Bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no?, de siglos. Se han ido estudiando y mejorando estas líneas y son, digamos, jugadas preestablecidas y estudiadas que ayudan a situar mejor nuestras piezas. Incluso nos pueden ayudar a ganar rápidamente la partida o bien lograr ventaja material durante las primeras jugadas. Ha ido evolucionando y hoy en día, gracias a las computadoras, a los módulos de juego, de análisis de diferentes motores de juego, se ha mejorado completamente cada una de las aperturas y prácticamente hay muy pocos errores, ¿sí? Aún así hay líneas que son, digamos, antiguas, poco usadas, que están poniéndose nuevamente de moda y se están volviendo a jugar, ya que es como que debido a este avance tecnológico, al menos en las aperturas ya se está estudiando casi todo lo que se puede jugar en ajedrez y se sabe ya a un cierto nivel. Estamos hablando de un nivel muy alto de ajedrez que qué aperturas están bien y qué aperturas no. Bien, alfil C4, ¿sí?, la apertura da inicio a la apertura italiana. Hay que hacer notar que a nivel de grandes maestros se está jugando mucho e incluso en la élite se está comenzando a jugar la apertura italiana, el gioco piano,
mucho. Quizás debido a que la apertura española estuvo muy de moda estos últimos años y después de la jugada alfil B5, las negras lograron prácticamente igualar la partida con la jugada con la defensa berlinesa, que es caballo F6. Esto a alto nivel, ¿no? Se estuvo jugando mucho y se sacó como conclusión de que las negras tienen buenas chances para poder igualar la partida. Por lo tanto, las blancas han decidido últimamente, incluso lo podrán ver si siguen transmisiones, que las blancas están intentando ahora jugar líneas con alfil C4. ¿Sí? Bien, ahí ya lo hablamos, hay dos líneas principales para las negras en este momento. Una es caballo F6 y la otra es alfil C5. Sí, esta es alfil C5, se produce lo que denominamos nosotros la apertura italiana. Y también existe la otra variante que estuvimos viendo, que es caballo C6, caballo F6, perdón, con lo cual se denomina la defensa de los dos caballos, pero normalmente se puede incluso transponer a la apertura italiana después de D3, alfil C5 y enroque corto, perdón, enroque corto. Ahora sí. Bien. ¿Cuál es la idea de la jugada alfil C4? Después de alfil C5. Bien, sobre todo para dentro de la apertura italiana, como ya lo vimos, las blancas hacen la jugada C3 con idea de controlar la casilla D4 y encontrar un centro perfecto mediante la jugada D4. ¿Sí? Esta es la línea, digamos, principal a tener en cuenta dentro de la italiana. Muchas veces, incluso las blancas pueden optar a hacer esta jugada mucho más adelante o bien no hacerla. Por ejemplo, las negras podrían responder con caballo F6 y las blancas simplemente podrían hacer la jugada D3, lo que se denomina gioco piano, ¿no? Que la traducción del italiano es juego lento. Esto también es posible de jugar, esto se puede jugar de esta manera. Sí, es una... Bueno, D6, H3 para evitar la clavada, A6, caballo B2. Esto normalmente, bien, se suele jugar en muchas ocasiones, incluso alfil A7 y caballo F1, son jugadas típicas que se producen en muchas partidas también, ¿no? Bueno, esta es una línea interesante para tener en cuenta igual de blancas. Las blancas demoran el enroque, pero se dejan la posibilidad incluso de poder enrocarse largo y buscar jugadas de ataque, por ejemplo con alfil G5 o a veces G4, el caballo puede ir por G3 y buscar la casilla F5 y en algún momento incluso pueden plantearse de jugar en roque largo. Esto es un plan bastante interesante para jugar dentro del gioco piano. A ver, algo más, esto es digamos algo un poco más avanzado. Lo más típico y que vamos a encontrar cuando veamos a los niños jugar es las siguientes jugadas, ¿no? Por ejemplo, caballo C3, caballo F6, por ejemplo, ¿sí? Enroque, enroque, D3 y D6. Esto es, digamos,
lo más típico que van a encontrar de desarrollo, sobre todo en los niños y bueno, y jugadores de ajedrez cuando comienzan a jugar, en las primeras jugadas, ¿no? Cuando no se conoce aún ciertas aperturas. Y muchos jugadores, bueno, aquí alfil G5 sería un poquito más activo, ¿no? Pero bueno, alfil E3 también es una jugada interesante y digamos que me interesa poner esta posición también para que entiendan algo importante a tener en cuenta aquí, ¿no? Sobre todo sobre el cambio de alfiles en esta variante. Esa es la posición, digamos, esa sería una Yoko Piano, posición, digamos, un poco aburrida, ¿no? Para jugar, pero muy elemental, ¿no? Eh, esta posición, digamos, que ven ahora en el diagrama, en esta posición, cambiar los alfiles, por ejemplo, por parte de las negras, es malo. ¿Por qué es malo? Si el alfil, por ejemplo, de las negras captura el de E3, ¿sí? Veamos esta jugada. Después de la captura, con el peón de F, se controla sobre todo la casilla D4 y se abre una columna. ¿Sí? Ahora las blancas disponen también de una columna semiabierta. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de cambios. Esto sí lo muestro sobre todo para un nivel bastante inicial, en la cual muchos aparecen, ven un alfil, los niños y enseguida van y lo cambian. Bueno, esto digamos que no es tan bueno, no es tan bueno cambiar los alfiles, sobre todo si vamos a ceder el control del centro de una casilla central importante a mi adversario, y sobre todo en esta posición, por ejemplo, ya que las blancas, además de controlar la casilla de 4 y en un futuro planificar de 4, no está dicho que vaya a hacerlo rápido, tendré tiempo, controlan el centro y además tienen a disposición la columna F que se encuentra semiabierta. ¿Sí? Observen que lo mismo, después de alfil E3, lo mismo sucedería si les tocase jugar a las blancas. Por ejemplo, vamos a hacer una jugada, ¿no? Y las blancas hicieran lo mismo, ¿no? Tampoco sería muy bueno para las blancas hacer esto, ya que después de la jugada, es verdad que doblamos los peones, pero le cedemos el control de una casilla muy importante, ¿no? Tampoco sería, digamos, correcto por parte de las blancas cambiar el alfil. ¿Sí? Ya que no vamos a poder ahora jugar hacer la jugada de 4 con facilidad, ya que el punto de 4 va a estar eh, muy controlado por los peones que se encuentran en C5 y en E5, ¿no? Muchos quizás también se están preguntando, ¿no? Digamos, pero ¿y los peones doblados? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pero recuerden, lo más importante en sobre todo en la apertura, ya entrando en el medio juego, es obtener posiciones en la cual tenga dominio del centro y mis piezas se puedan desarrollar armónicamente. Aquí las negras disponen de un dominio central también porque están controlando una casilla de las blancas que es D4. Incluso esa casilla puede ser ocupada en un futuro no próximo, podría ser ocupada por el caballo. Por ejemplo, si logramos hacer la jugada alfil G4 clavando este caballo, podríamos intentar llegar con el caballo hacia la casilla D4. Entonces, si bien hay una estructura que está dañada por parte de las negras, ya que hay peones doblados en la columna C, está compensada por el control del centro y el desarrollo dinámico de sus piezas. ¿Sí? Lo que hace que sea una muy buena compensación. Bien. Vamos a regresar, ¿sí? Hacia la jugada alfil C4, alfil C5. Y vamos a mirar diferentes maneras que tienen entonces
jugar, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, entonces decimos que la jugada principal, entonces, para la apertura italiana es C3, pero existen otras también, variantes también muy interesantes, ¿sí? Como pueden ser, bueno, vimos caballo C3, también se puede jugar D3, y también se puede hacer esta jugada, que es muy interesante, que es el gambito Volga, que vamos a hablar también de esta jugada hoy. Además de alfil C5 y caballo F6, ¿hay alguna otra jugada? Creo que en una de las partidas que ya les pasé cuando vimos celadas, estuvimos observando también una jugada que es caballo D4. Esta jugada, claro, es un error, ¿no? Es un error sobre todo conceptual, porque estamos moviendo dos veces la misma pieza. Va dirigida, obviamente, a la captura del peón de E5. ¿Sí? Es una celada, una vieja celada dirigida hacia la captura en E5, que es mala por parte de las blancas, esto ya lo vimos, debido a la jugada dama G5. ¿Sí? Pero bien, aquí por ejemplo, después de las jugadas caballo por D4 o simplemente C3, las blancas obtienen una excelente posición y siguen ganando tiempos de desarrollo. Ya no tienen un tiempo de más, sino que tienen dos tiempos de más de desarrollo. Si el caballo ahora, por ejemplo, no es cambiado en... Si cambian en F3, capturamos con dama y atacamos el punto F7. ¿Sí? Con lo cual ganaríamos otro tiempo importante. Y si el caballo se retira, simplemente podemos controlar el centro con la jugada D4. ¿Sí? Por lo tanto, caballo D4, si bien lo van a encontrar en algunas celadas, no es una buena jugada por parte de las negras. Lo ideal es alfil C5 o bien la jugada caballo F6. Tampoco alfil E7 es que sea muy buena, ya que es una jugada, digamos, es un poco pasiva, ¿no? Las blancas, por ejemplo, pueden seguir teniendo la opción de hacer la jugada D4, ¿sí? Por ejemplo, y están ya adueñándose del centro. ¿Sí? Los cambios en este momento favorecerían incluso a las blancas. Por ejemplo, si capturan, jugaríamos caballo por D4, por ejemplo, D6, enroque, llegaríamos a una posición en la cual las negras se quedan un poco pasivas. ¿Sí? Caballo C3. Y bueno, es una posición que si bien las negras han completado su desarrollo, las blancas están mejor, sobre todo con esta jugada, por ejemplo, H3, ya que limitan la acción del alfil de casillas blancas, de las negras para el desarrollo, y tienen y tienen las blancas mucho espacio a su favor. Entonces, digamos que no es recomendable la jugada alfil E7. Es un poco pasivo, ¿no? Tampoco se puede intentar aquí, bueno, se podría intentar hacer la jugada D6, pero esta jugada, por ejemplo, puede ser castigada con esto, por ejemplo, de esta manera, y ganando espacio, ¿no? Y jugando, por ejemplo, ahora alfil C3 con idea de S4. Y aquí también las blancas están mejor. Primero porque se impide la jugada de F5, se prepara C4, C6 tampoco es algo muy... Si C6, por ejemplo, podría seguir simplemente esta jugada y las blancas
están mejor en este tipo de posiciones, ¿no? Luego combinarán su desarrollo, si caballo F6 incluso eh, fije 5 podría surgir. Bueno, las blancas están bien en este tipo de posiciones. Por eso las jugadas secundarias, como pueden ser caballo de 4, alfil de 7, no son muy buenas opciones eh, para las negras. Bien, entonces esto ya lo hemos estudiado, incluso C3 es la mejor opción. Y digamos, caballo F6 sería otra de las opciones para la mejor opción, digamos, para las negras, ya que las demás parecen bastante pasivas, tanto de 6 como, como simplemente enroque, ya que cede en el centro, no enroque sino dama de 7. Por ejemplo, aquí podrían, en vez de esta, hacer D6, pero bueno, vemos que las blancas se pueden adueñar rápidamente del centro con la jugada de 4, ¿no? Sí, vemos que estas jugadas, ahora ya alfil B4 no es tan fuerte, ya que a caballo F6 simplemente se podría jugar en roque. Y bueno, estamos siempre en un tema, bueno, aquí tendrían que hacer en roque corto, ¿no? Las negras, ya que esto podría ser muy complicado, ¿no? Para ellos. Intentar buscar la captura del peón, ya que podría seguir, por ejemplo, D5 y dama de 4, ¿no? Por ejemplo. Sí, vemos que la posición eh, ofrece muy buenas posibilidades a las blancas, más que a las negras. Tienen muy buena compensación por el peón. ¿Sí? Entonces la jugada de 6 es muy pasiva. ¿Sí? En las aperturas abiertas tienen que tener en cuenta que tienen que jugar muy precisos. No se pueden permitir hacer jugadas muy pasivas, ya que quedan rápidamente en desventaja. Y no, obviamente, no perder tiempos, ¿no? Entonces aquí la mejor jugada es caballo F6. Y bueno, después de aquí tienen dos opciones. D3 es lo que se juega actualmente a alto nivel, ¿no? Que es el Yoko Piano. Pero bueno, D4 ya lo vimos. Recuerden esto, la mejor jugada es capturar. ¿Sí? Con negras, esto sobre todo para que lo muestren cómo se juega con negras también. Alfil B4 jaque. Perdón. Y bien, aquí alfil de 2 creo que son las más tranquilas, o caballo de 2, porque caballo C3, recuerden que la mejor jugada es capturar, obviamente, jugando caballo por E4. Y aquí recuerden lo más importante, que es lo que incluso miramos, que aquí la mejor jugada es capturar con el alfil. ¿Sí? Recuerden esto, que esta jugada no es buena, ya que capturamos con el peón y después de esta jugada existe alfil A3 y las blancas están mucho mejor, ¿sí? en esta posición. Pero bueno, después de la jugada alfil por C3, que es la jugada buena, ¿sí? Las blancas tienen que jugar ahora enérgicamente, si no incluso se quedarán algo peor, porque las negras ahora, por ejemplo, están haciendo la jugada, recuerden, de 5. ¿Sí? Cierran el centro, tienen todo controlado. Entonces, aquí es importante para el blanco hacer esta jugada para intentar, D5 es la jugada buena, para intentar mantener cierta mínima ventaja, ¿no? en esta posición. Claro, el tema es que el tema pasa ahora que si las negras, aquí la mejor jugada, yo creo que para negras, para defender este tipo de posiciones, es simplemente evitar los problemas y jugar alfil F6,
devolviendo no, si torre E1, por ejemplo, caballo E7 y a torre por E4 D6. ¿No? Esto sería, digamos, lo que se puede llegar a jugar en este tipo de posiciones para las negras y creo que está bastante bien. Por ejemplo, si alfil G5, alfil por G5, caballo por G5 y bueno, H6 y esto es bastante conocido también, ¿no? Eh, Aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, ya que si ahora las negras hacen enroque corto, por ejemplo, ¿cómo tendrían que jugar ustedes ahora con blancas? Les dejo para que pongan una pequeña pausa y busquen la mejor jugada de blancas aquí, por ejemplo. Bien, aquí las blancas podrían intentar una jugada bastante interesante, ¿no? Que puede ser caballo por H7, ¿sí? Y vemos que pueden obtener una posición muy interesante, ¿no? Con este tipo de jugadas, con dama H5 también, con idea de entrar luego con la torre, ¿no? Esto puede ser incluso peligroso para las negras, entrar en esto. Bien, bueno, otra opción aquí, que incluso la di cuando estuvimos mirando esta línea para jugar con blancas y con negras, es hacer también aquí la jugada, en vez de alfil F6, jugar caballo E5, que es otra interesante jugada. Pero después de esta jugada, ¿sí? Las negras podrían capturar, ¿sí? Y blancas pueden intentar esta jugada, ¿no? Es interesante. Igual. Bien, pero es bastante complicado. Yo creo que las negras podrían intentar alfil F6, esta línea que parece un poquito más tranquila. Bien, vamos entonces hoy, esto igual ya lo estuvimos viendo en su momento, vamos a mirar igual un poco otras posibilidades que hay para las blancas después de alfil C5. Una de las posibilidades muy interesantes es la jugada B4. Sí, esto era muy común en la época del siglo XIX, ¿no? Luego en el siglo XX también fue popular por algunos jugadores. De hecho, hay grandes jugadores que la han empleado más de una vez, ¿no? Con blancas. Y bueno, la idea de B4 es poder ganar un tiempo importante cuando las blancas capturen en B4 con las jugadas C3 y D4. ¿Sí? Bien, aquí hay que capturar, de lo contrario las blancas van a ganar espacio en el flanco de dama, incluso van a hacer la jugada C3 simplemente. Entonces alfil por B4, ¿sí? Estas otras jugadas son ya, digamos, lo explico igual, ¿no? Para que lo vean, son un poco más
pasivas, ¿no? Y si bien son sólidas, permiten a las blancas ganancias de espacio, por ejemplo, con A4, ¿no? Y bueno, y jugadas simples, ¿no? Con caballo C3, eh, caballo F6 y caballo D5 puede ser una línea bastante interesante, moderna. Y las negras todavía tienen que resolver algunos problemas, ¿no? de desarrollo, y las blancas no han perdido nada, porque al final no han ni siquiera aceptado el sacrificio de peón las negras. Esto es una manera de jugar, ¿eh? Hay otras, no, esto no es, eh, eso es, no es que sea la única, pero digamos que a modo de ejemplo podemos observar que las blancas adquieren mucha iniciativa, ¿no? Bien, alfil por B4 podría ser la opción. Y ahora, bueno, es la mejor, ¿no? C3. Y bien, aquí está la idea, ¿no? De las blancas en esta apertura. ¿Sí? La idea es ganar un tiempo atacando el alfil, controlar la casilla de 4 e intentar avanzar su peón hacia la casilla de 4, ¿no? Aquí hay varias opciones para para las negras. Por ejemplo, ¿no? Alfil A5, ¿sí? Que es una. Alfil E7, que también es bastante recomendable, ¿no? Y alfil C5, que digamos que es la que tiene en mente el blanco cuando hace la jugada C3, ¿no? Bueno, vamos a verlas cada una de ellas, así ya tienen una idea en general de esta interesante apertura de blancas. Bien. La primera jugada que vemos, que es alfil A5, que la vamos a mostrar como principal, fue una idea ya que en su momento Emanuel Lasker, ¿no? La recomendó, ¿no? Hace muchos años cuando se jugó esto en un torneo en Londres, ¿no? Y sobre todo lo hacía evitando de que se lo vuelva a atacar con la jugada de 4, por eso se iba hacia A5. La idea del alfil E7 es prácticamente persigue lo mismo, solo que el alfil queda un poco más, digamos, pasivo en E7 que en A5. Bueno. D4 es una idea y aquí la manera sólida de controlar la posición para las negras eh, es caballo A5, ¿no? Es una manera, ¿no? Las blancas tienen ahora que quitar su alfil, ya que es una pieza importante en esta apertura, y no hay que dejar que se la cambie por el caballo de A5. Entonces aquí hay una jugada interesante que puede mantener la atención todavía de la partida, que es alfil E2. Si bien parece que esta jugada es un poco pasiva, ¿no? Pero bueno, mantenemos nuestro alfil de casillas blancas y ahora el caballo de A5, digamos, se encuentra mal ubicado. Va a tener que perder igualmente un tiempo para volverlo al juego, intentar que llegue hacia el centro del tablero. Por lo tanto, alfil E2 es una idea bastante interesante. Por ejemplo, si ahora las negras capturan, existe una jugada que complica mucho la partida, que podría ser dama por D4. ¿Sí? Aquí vemos que eh, las eh, blancas están atacando el punto G7, ¿no? Alfil F6, pienso que la jugada simple sería, bueno, aquí habría que jugar esta caballo C6, que es lo que se recomienda, ¿no? Pero, por ejemplo, alfil F6, yo creo que esta jugada parece también bastante interesante, ¿no? Para las blancas. La idea es que si ahora quitan el alfil, incluso puedo pensar en E6,
¿sí? Tener en mente esta jugada, un poco rocambolesca, pero bueno, parece bastante interesante, ¿no? Y la otra opción es que, bueno, que si hacen caballos F6, que sería algo bastante natural para parte de las negras para intentar enrocarse, podría seguir siempre la misma jugada, ¿no? Que es E5, y si caballo C6, dama H4. ¿Sí? Aquí vemos que las negras podrían intentar caballo D5, efectuando un ataque, ¿sí?, al descubierto contra la dama, pero bueno, dama G3, perdón, dama G3 podría seguir aquí, y vemos que las blancas continúan efectuando presión sobre la posición de las negras. Por ejemplo, si ahora hacen G6, simplemente enroque corto, y a esto podría seguir caballo E6, C4 y a D6, torre D1. Y creo que las blancas están mucho mejor aquí. ¿Sí? Si caballo D7, por ejemplo, podría seguir alfil H6 y vemos que las blancas están mucho mejor. Como pueden ver, todas estas aperturas, ahora ustedes, bueno, para el que está haciendo este curso que ya sabe, es ajedrecista también, además de profesor, entiende ya bien que todo esto se necesita en una cierta manera conocer para poder dar nuevas ideas en las aperturas a los chicos incluso. Para muchos que son nuevos, incluso se van a encontrar, uy, qué difícil que es esto, cuántas jugadas y cuánto hay que memorizar. Bueno, en realidad sí hay que memorizar, pero hay que tratar de ir comprendiendo las posiciones y sobre todo encontrando las debilidades que se van provocando en ciertas posiciones. Por ejemplo, ven, en esta posición la jugada alfil H6 es una jugada prácticamente automática que se hace, ya que hay una debilidad, se movió el peón de G a G6 y se debilitaron las casillas negras, y por lo tanto la mejor manera es ocupar estas casillas negras, por ejemplo, con un alfil, en este caso, y sobre todo para evitar que el rey se enroque. ¿Sí? Al llevar el alfil a H6 evitamos que el rey de las negras se enroque y hacemos que se quede en el centro, con lo cual es mucho más fácil luego poder iniciar ataques sobre este rey. ¿Sí? Entonces esta línea, digamos, es bastante interesante. Aquí les decía que la jugada que tendrían que intentar las negras sería caballo C6, ¿no? Que incluso en unos análisis los da Kasparov. ¿No? Pero bueno, después de dama por G7, alfil F6 y dama G3, esto es Kasparov da D6, no captura, ¿no? Da esta jugada y bueno, se da como incierta la posición, ¿no? Es verdad que se puede capturar en C3 igual, pero bueno, las blancas tienen una interesante posición para jugar aquí. Bien. ¿Qué otras opciones hay entonces contra C3? Bien, otra opción es la jugada alfil C5, que es lo que tendrían planeado, digamos, las blancas, ¿no? Obviamente la jugada tiene que ser D4, y a E por D4, aquí la mejor jugada de blancas es enroque. ¿Sí? La idea es que tienen que tener cuidado ahora las negras, ya que si capturan podría seguir dama D5 o bien esta jugada alfil por F7 que parece bastante interesante, con la idea de dejarlo sin enroque y recuperar luego con un ataque doble la pieza. Esto también es bastante interesante para las blancas. Entonces, digamos que las blancas no tienen prisa en capturar en D4, efectúan una jugada de desarrollo que es enroque corto,
y luego van a tener tiempo para capturar en D4. Por ejemplo, si ahora D6, ¿sí? C por D4, y vemos que las blancas se han hecho con un muy buen centro, tienen la posición ideal, ¿sí? Recuerden que esta, siempre mostrar a los chicos, esta es la posición ideal, con los caballos en el centro, si el alfil puede estar aquí o aquí, pero es el centro ideal, ¿no? Para las blancas, ¿no? Que es lo que persigue esta variante, ¿no? Bien, caballo A5. Ahora observen que es complicada ya la posición para las negras, porque si juegan caballo F6, ¿sí? Podría seguir ya la jugada de 5, parece bastante interesante. Y contra la captura, alfil A3. ¿Sí? Esta es una jugada muy típica en estas posiciones. ¿Sí? Se deja el rey en el centro y es yo diría que es una ventaja muy importante para las blancas. Es verdad que desde el punto de vista material, las negras tienen algunos peones de más, pero tienen el rey en el centro y todas las piezas de las blancas están atacando. Esto es muy probable que finalice con un ataque directo contra el rey y consiguiendo ganar la partida sin problemas, ¿no? Entonces caballo F6 no se puede, y si hacen la jugada, por ejemplo, caballo A5, por ejemplo, podría seguir alfil G5, ¿sí? Que podría ser una jugada bastante interesante, ya que tenemos la opción de si F6, incluso capturar en G8 con el alfil, ¿sí? Tendríamos una posición muy buena. Y bueno, si hacen, por ejemplo, la mejor jugada aquí creo que sería jugar caballo E7, ¿no? Y aquí caballo de 5 parece muy interesante. Sí, esto también es una jugada bastante interesante, ya que si ahora hacen, bueno, sí, estamos capturando en E7, ¿no? Entonces parece que tendrían que hacer F6. Y aquí hay dos opciones, o podemos jugar alfil F4, ya que después del cambio, por ejemplo, aquí se podría hacer esta jugada, ya que si capturan, aquí podría llegar a ser interesante hacer esta jugada, ¿no? Dama jaque, ¿sí? Creamos un ataque doble donde recuperamos la pieza, y si C6 incluso podemos hacer esta jugada, ¿no? Caballo por E7, intermedia, y dama por C4. Esto puede ser interesante para el blanco también para jugar, ¿no? Si alfil E6 de 5, por ejemplo. Si alfil E6 esta jugada, ¿no? Esto parece bastante interesante. Y la otra opción también, también existe aquí una línea que, que es que se puede llegar a jugar, ¿no? Pero creo que se llega a una posición, digamos, de tablas, después de alfil por E6, por F6, por ejemplo. Aquí podrían capturar y, bueno, y hacer caballo por F6, rey F8 y caballo G5. Esto también tiene muy buena pinta para las blancas, pero bueno, quizás las negras jugando correctamente podrían llegar a defender, ¿no? esta posición, ¿no? Bien, estas son entonces, digamos, las jugadas que existen por parte de las negras, las retiradas posibles contra C3 en el gambito Evans, ¿no? También aquí se ha jugado una vieja idea, ¿no? Que es alfil de 6. Esta era una idea de Nelson Philbur, otro gran jugador. Y
Y parece ser que es muy interesante y que, digamos, las negras no tienen problemas. Y de hecho, para defender la posición, y la aplicó un gran maestro de la élite, que es Alexander Grishuk, en estos últimos años, ¿no? Esto también parece que es posible jugar por parte de negras, ya que la idea es que, visto que las blancas van a jugar D4 y siempre hay problemas con este peón de E5, con el alfil en D6 ya lo mantenemos protegido. El único problema, claro, la contra es que no se puede mover el peón de D, ¿no? Y queda un poco más situado el alfil. Pero bueno, es defendible parece ser la posición. Después de caballo F6, enroque, enroque, y las blancas podrían hacer la jugada torre E1 para mantener defendido su peón D4 y simplemente las negras hacen H6. Estas jugadas normalmente, recuerden que se hace, perdón, no quise capturar, ahora sí, se hacen evitar, para evitar la clavada, ¿sí? Para evitar que el alfil llegue a G5, ¿sí? Bueno, esta jugada con idea, por ejemplo, de hacer la jugada torre E8, daría una posición bastante igualada. Las negras no están teniendo muchos problemas y van a poder completar su desarrollo. Bien. Entonces, la otra opción, después de C3, es la que recomendaba en su momento Lasker, que era hacer la jugada alfil A5, ¿no? D4. Y ahora vemos que, por ejemplo, si ahora las negras defienden su... Aquí la jugada es capturar, ¿no? Si hacen D6, por ejemplo, ya las blancas podrían tener una buena iniciativa con dama B3. Sí, esto es bastante activo para las blancas, ya que comienzan rápidamente, pueden ir a presionar sobre el punto F7. Esta línea particular siempre recuerdo cuando era pequeño, jugaba muchas partidas sobre esto en un club de ajedrez y recuerdo que llegaba muy fácil a este tipo de posiciones, ¿no? Con blanco. A veces ganaba, a veces perdía. Las posiciones son bastante interesantes, ¿no? Y sobre todo para los niños es una apertura bastante interesante para que la jueguen, tanto de blancas como de negras. Las líneas que les estoy dando ahora están bien para ambos bandos. ¿Sí? Se producen posiciones en la cual hay juego para ambos bandos. No es que estoy dando variantes que son solo buenas para blancas o bueno, solo para negras. ¿Sí? Bien, E por D4, ¿no? Podría seguir y enroque corto. Esto es lo que más se suele jugar. Y aquí hay una jugada muy importante que hacen las negras y que quizás es el motivo por el cual se dejó de utilizar mucho esta apertura con blancas, ¿no? Y este método, digamos, fue, digamos, estudiado en su momento por Lasker, que fue campeón del mundo, y Aaron Nimzowicz, un jugador de origen polaco muy bueno. Yo les aconsejo sus libros también, Mi sistema y la práctica de mi sistema, excelentes libros. Y bueno, ellos encontraron esta jugada defensiva para negras, ¿no? Caballo G, E7. Se había jugado otras jugadas tipo alfil B6, intentando llevar el alfil, pero después de esta jugada, digamos, se transponían a posiciones similares a la variante de alfil C5, ¿sí? Que ya la miramos. Y también esta jugada, por ejemplo, capturar en C3 es
muy arriesgada, ¿no? Por parte de las eh, negras, ya que podría seguir siempre esta jugada. Dama B3 es muy interesante, ya que si dama F6 defendiendo sigue E5, ¿no? Y a esta jugada caballo por C3. Creo que las blancas aquí tienen una muy buena posición. Sí, tienen una muy buena iniciativa aquí a cambio de los peones. Es bastante arriesgada. Lo ideal acá es, en esta posición, es esta jugada. Esta es una buena jugada defensiva, ¿no? Por ejemplo, si ahora hacen C por D4, D5. Esa es la idea de el caballo en E7. ¿Sí? Se busca el rápido contragolpe central. Esta jugada de 5 la van a encontrar en muchas aperturas abiertas. E por D5 y caballo por D5. Sí, bueno, alfil A3. Las blancas, digamos que tienen su compensación, y alfil E6 tienen su compensación, pero esto no es claro todavía para las blancas que tengan algo más. Incluso si no juegan preciso, las negras podrían intentar, muchos pueden decir, bueno, tenemos el problema del rey, pero bueno, del rey de las negras que está en el centro, pero bueno, si las negras continúan, por ejemplo, reagrupando sus piezas, es muy posible que logren efectuar el enroque, sea corto o largo. Cuidado, que hay esas dos opciones. Hay compensación para las blancas, seguramente, debido a la actividad de piezas. Pero bueno, yo creo que es una partida jugable para ambos bandos. ¿Sí? De hecho, si las enseñan, entonces siempre háganles jugar partidas a los chicos eh, sobre las aperturas que están estudiando, ¿no? Cuando le enseñan una apertura a los niños, también es importante que estos investiguen por su cuenta, en el sentido de que busquen ellos sus propias jugadas, que desarrollen su imaginación. Entonces, yo les enseño la teoría y lo que está bien y qué es lo principal que se juega, y les muestro variantes, pero siempre hay jugadas que también se pueden llegar a aplicar y que no están nada mal. No está todo dicho en el ajedrez y siempre aparecen nuevas novedades. Por eso también es importante que los chicos jueguen este tipo de posiciones y así las van aprendiendo y las van memorizando también. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Hay muchas aperturas que vamos a ir estudiándolas todas sistemáticamente para que puedan aprenderlas. Bien, con esto voy a dar finalizada la clase de hoy. ¿Sí? Fue una clase más bien teórica sobre aperturas que quería tratar con ustedes. He tratado solamente la apertura italiana y el gambito Evans desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva blanca y negra, para que tengan ideas, sobre todo básicas, de cómo jugar estas aperturas con blancas y también como de negras, también cómo defender, ¿no? Ciertas posiciones. Espero que les haya gustado la clase. La próxima clase vamos a seguir hablando sobre aperturas. Mi idea es darles un ABC de todas las aperturas y defensas que hay en ajedrez actualmente, recomendarles las que pueden ir utilizando con los niños. Sí, está más orientado ya a los chicos que son un poco más grandes y que ya juegan, ya que, como pueden ver, se requiere cierto conocimiento, igual técnico, de desarrollo.
Pero bueno, yo creo que son muy importantes. Vamos a seguir hablando de ello en las próximas clases. Les agradezco a todos la participación en esta clase y bueno, los espero en la próxima.